A nosotros nos puede gustar el sonido de un viento recio, impetuoso. También nos pueden gustar las lenguas de fuego. Y puede que nos guste también que muchos hablen en lenguas que nunca conocieron. También puede ser que nos guste la experiencia de ver hombres y mujeres, miles de ellos, llorando y confesando sus pecados. Todo es extremadamente emocionante. Pero el Pentecostés también tiene un sermón. Y tal vez el sermón no nos guste tanto. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Imagínate a Jerusalén ese día. Hay un toque de expectación maravillosa en el aire, un sentimiento de que algo grande va a suceder, algo que nunca había pasado antes. La emoción es contagiosa, los rumores flotan por todas partes, pequeños grupos conversando, tratando de entender lo que esperan. Lo que nadie puede entender es lo que le ha pasado a los discípulos de Jesús. Es del conocimiento de todos que ellos abandonaron a Jesús cuando las cosas se pusieron difíciles y peligrosas. Todo lo que podían pensar era en salvarse. Por eso se escondieron por varios días. Evidentemente sus esperanzas fueron completamente aplastadas cuando Jesús se dejó crucificar. Ellos pensaban que Él era el Mesías. Pero ¿cómo entender un Mesías crucificado? ¿Cómo entender un Mesías muerto? La voz había corrido por toda Jerusalén de que Jesús no quedó en la tumba por mucho tiempo, que Él se levantó de la tumba frente a los ojos de los soldados romanos. Los discípulos decían haberlo visto y también que conversaron con Él, y que lo hicieron varias veces. Y entonces un día, justo delante de sus ojos, Él fue llevado en una nube de ángeles al cielo. Ellos tenían que estar tristes con la ida de Jesús. Pero ahora miremosle. ¿Qué ha pasado? Miremos a Pedro y a Tomás. Cada uno de ellos parece estar calmado, confiado, absolutamente sin temor y radiantemente feliz. Ellos parecen tener a Jesús detrás de las cortinas para presentarlo en cualquier momento. De pronto todo sucede. ¿Cómo podemos descubrirlo? Un sonido como de un viento recio impetuoso que corría por todo lugar, y entonces las llamas, las lenguas de fuego. No hay palabras capaces de describir el acontecimiento. Los enemigos de Jesús están allí, los que le crucificaron. El gesto de odio está todavía en sus miradas y en sus rostros, pero a los discípulos no parece importarles. Sus rostros no muestran las huellas del miedo, solo se mira en ellos la hora maravillosa que ha llegado a cambiarlo todo. Y ahora, uno de los discípulos va a hablar a la multitud. Miremos, es Pedro el apóstol, Pedro el discípulo impulsivo, el que habla y actúa sin pensar, sin filtrar lo que dice y hace, el que muchas veces decía lo que no debía decir. Pedro el cobarde que negó a su Señor, dijo que nunca lo había conocido. El pescador sin educación formal, pero escuchémoslo ahora. Algo le ha pasado, su lenguaje es perfecto, aún más elocuente, persuasivo, convincente, aunque sencillo para ser comprendido por todos. Y miremos a esa multitud agolpada que ha venido de grandes distancias a Jerusalén. ¿No hablan la lengua de Pedro? Pedro no habla la lengua de ellos, pero podemos decir que les entienden cada palabra que pronuncia. Es un milagro. Ahora la valentía de Pedro es increíble. Él mira justamente al rostro de sus enemigos y les dice que ellos mataron al Hijo de Dios. Él les dice que el Jesús que ellos persiguieron y maltrataron durante todo su ministerio, el Jesús que ellos procuraron sacarlo del camino, el Jesús que ellos pusieron en la cruz y del que se burlaron, pero que no descendió de ella, ese Jesús era el Hijo de Dios y ellos lo habían matado. Pero de alguna manera, ese mismo mensaje fue directamente a las conciencias de cada hombre y de cada mujer presente. De alguna manera, ellos eran culpables también. Ellos lo habían matado también por negligencia, por no haber hablado en su favor, por no haberlo ayudado y defendido.
Y algunos de ellos estuvieron entre las turbas enloquecidas que gritaban, crucifícale, crucifícale. Algunos de ellos se habían unido a la gritería hipócrita e irresponsable y decían, no tenemos rey sino a César. Y cuando Pilato estuvo determinado a dejarlo ir, ellos respondieron con palabras desesperadas y sin sentido que les persiguieron desde el mismo momento en que las pronunciaron. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, todos ellos de alguna manera mataron al Hijo de Dios. Los sacerdotes y los gobernantes temblaron. La convicción y la angustia se apoderaron de ellos. Y leemos en Hechos capítulo 2, versículo 37, lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, ¿no te hubiera gustado haber estado aquel día en Jerusalén cuando, como alguien dijo, la espada del Espíritu con nuevos filos de poder y bañada con la luz del cielo atravesó a través de la incredulidad y miles se convirtieron en un día? Hay algo acerca de la emoción de una gran reunión donde hombres y mujeres fueron convertidos. Hay algo en todo ello que tiene un poder especial en nuestro corazón. Y no había nada malo en la ola de confesiones y en las lágrimas que llenaron la multitud en aquel día. Esto tiene que pasar otra vez. Pero escucha, amigo y amiga, el Pentecostés fue más que una gran emoción. Fue más que un viento y fuego. Fue más que la demostración espectacular del poder del Espíritu. No fue el viento y el fuego el que convirtió los 3,000 en ese día, aunque quedaron asombrados y atraídos por ellos. Fueron las palabras del apóstol Pedro que taladraron la conciencia por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, si queremos otro Pentecostés, no lo podemos tener solo con viento y fuego. Tenemos que tener la verdad también, la verdad de Dios. Y la verdad separada de la emoción después que la música ha cesado puede parecer fría y sin compromiso, especialmente cuando va en contra de algunas cosas o creencias acariciadas como si fueran verdades. Algunas veces nos confrontan en medio de un sermón o la descubrimos al estudiar la palabra de Dios. Y puede que no sea bienvenida al principio. Puede ser que hasta la resistamos si no dice o exprese lo que queremos que diga. Sin embargo, todo depende de lo que hagamos con esa verdad que nos habla en su palabra. Escucha, ¿sabías que escondidas en el sermón del apóstol Pedro en el Pentecostés, pero casi nunca mencionados, cuando los eventos de ese día son mencionados, están las palabras que perturban profundamente a muchos de los que están escuchando ahora mismo? Aquí están. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. Ahora imaginemos por un momento que hemos regresado de oír a Pedro hablar. Y de repente nos acordamos de lo que dijo de David y nos preguntamos, ¿David muerto y enterrado? ¿David no ha ido al cielo todavía después de todos estos años? ¿David un hombre de acuerdo al corazón de Dios como Dios quiere que sean todos los hombres? ¿Querría el apóstol decir eso? ¿O fue que en un momento dijo lo que no quería decir? ¿Encontramos esas palabras perturbadoras? Pregunto, ¿chocan estas palabras con lo que siempre hemos creído o con lo que nos enseñaron? ¿Nos sentimos defraudados como que algo donde nos sentíamos cómodos nos fue quitado de pronto? Quizás estemos entre los miles y miles de cristianos que experimentan placer en la creencia de que sus amados, inmediatamente después de la muerte, han encontrado su lugar en el cielo y están felices eternamente con el Señor. Y parece tan claro y verdadero que tú realmente no quieres que sea de otra manera. Sin embargo, escucha bien, el enfoque el día del Pentecostés y de la Iglesia Apostólica es la resurrección. Fue el mensaje de la resurrección el que puso al paganismo al revés, lo dio vuelta. La resurrección ha establecido de una vez para siempre la identidad de Jesús de Nazaret. Ha probado lejos de toda duda que Él era quien dijo que era.
el Hijo de Dios. Pero hay uno más. No solamente Jesús predicó y enseñó la resurrección y la prometió. Él demostró que la resurrección era posible, que podía ocurrir, porque muchos en sus días no creían en ella. Y sus seguidores entendieron rápido ese mensaje feliz de la tumba vacía. Si Jesús resucitó, nosotros también podemos resucitar y nuestros amados con nosotros. O sea que había esperanza para todos. La muerte no era el fin de todo. ¿No es maravilla que la iglesia se regocijaba y crecía? Nada ni nadie la podía detener. Jesús había conquistado la muerte para él y para nosotros. Y el apóstol Pablo lo decía claramente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 23. Son varios versículos, sígueme. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El mensaje de Pablo llega como un toque de campana. Sin la resurrección la fe es vana, inútil, o sea, no sirve para nada. Sin la resurrección los muertos están muertos para siempre, perdidos para siempre. Sin la resurrección no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna. Pero ¿por qué se necesita la resurrección si cada creyente va al cielo al morir para recibir su recompensa? Pregunto, ¿para qué un juicio si ya recibieron la recompensa? ¿Por qué los cristianos de la era apostólica ponían su fe en la esperanza de la resurrección y no en la muerte? Ni decían que al morir era el momento de irse con el Señor. ¿Hay algo que está mal aquí? Sí, algo está muy mal. No con Pablo el apóstol, no con Pedro el apóstol, no con la iglesia apostólica, no con las escrituras. Es como nos lo enseñaron, como nos lo enseñaron. Ese es el problema. Eso es lo que está mal. David mismo miraba la resurrección como su esperanza, no miraba el día de su muerte como la esperanza. Él dijo lo que aparece en Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y el patriarca Job también miraba hacia la resurrección. Job 14:14 en adelante. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo responderé. Y dijo triunfalmente lo que aparece en el capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No dice un alma separada del cuerpo, sino dice en su carne. ¿Cuándo? En los últimos días, cuando el Redentor retorne a la tierra. ¿No en el día de la muerte? El apóstol Pablo, escribiéndolo a Timoteo, dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pregunto, ¿cuándo recibirá el apóstol su recompensa o corona? En ese día, con todos los otros que aman su venida. Evidentemente, la recompensa se le dará a todos a la misma vez, en ese día, en su venida. O como escribió San Pablo a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 4, versículos 16 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el momento cuando los muertos se levantarán. Es cuando recibiremos nuestra recompensa, todos juntos a la misma vez. No uno ahora y otros después. Desde ese día,
Como resultado de lo que pase en ese día de su venida, estaremos siempre con el Señor, nos dice. No hay ningún indicio, amados, de que los muertos han estado con Él por siglos, todo el tiempo, no. Pregunto, ¿estaba el apóstol Pedro equivocado en cuanto a David? ¿Estaban los escritores inspirados confundidos? ¿Estaban los cristianos primitivos equivocados? ¿El enfoque era en el día de la muerte o en el día de la resurrección? ¿El énfasis del Evangelio es en el día en que morimos o en el día de la resurrección? Yo sé, amigo y amiga, que no es muy fácil abandonar una idea o un concepto que hemos creído por mucho tiempo. Hay cierta belleza, aparente consuelo y una medida de comodidad en el pensamiento de que nuestros amados muertos están felices en el cielo desde el día que murieron. Una persona, hablando antes de aprender la enseñanza de la Biblia sobre este tema, dijo, era tan agradable. Una persona moría y enseguida iba al cielo. Sí, parece agradable, parece sencillo, parece bien, hasta que lo piensas bien. Mira, si creemos que nuestros amados que creyeron en Cristo están felices en el cielo, también tendríamos que creer que nuestros amados que no creyeron o rechazaron a Jesús, que vivieron una vida de rebelión contra Él, están siendo quemados en las llamas del infierno. Y eso, sabes, no es tan agradable. Yo he hablado con mucha gente alrededor del mundo sobre este tema y en muchas ocasiones me han dado gracias por compartir la verdad bíblica sobre este asunto. Quisiera que hubieras visto cómo se sentían confortados después de años de lágrimas innecesarias y angustias al saber que sus amados no estaban siendo castigados año tras año en el fuego del infierno. Gracias a Dios, no hay tal enseñanza en la Biblia. Los muertos, buenos y malos, están quietamente durmiendo y esperando por la resurrección. Entonces vendrá la hora de la recompensa. ¿Nos damos cuenta de que el plan de Dios es mucho mejor? Yo sé, la verdad parece dura cuando la conocemos por primera vez, especialmente cuando nos toma por sorpresa y especialmente cuando la hemos podido analizar completamente. Quizás la podamos resistir. No, nos gustaría escoger lo que creemos. Quisiéramos tener el viento y el fuego del Pentecostés, pero mantenernos en nuestras viejas creencias, como un viejo zapato que nos hace sentir cómodos, porque está muy bien usado. Pero la verdad, cuando la entendemos bien, cuando le damos una oportunidad, se torna mucho mejor que las nociones acariciadas a las que no quisiéramos renunciar. El camino de la verdad es mejor, mucho mejor. No puede ser de otra manera. Dime, ¿no has observado una maravillosa puesta de sol? ¿O te has quedado en el asombro al contemplar el Gran Cañón del Colorado? ¿O estando una semana entera en el mar has dicho, si Juan estuviera aquí, o quizás María, o Jaime? Sabes, es natural compartir nuestro gozo con aquellos que amamos. Esa es la forma en que Dios nos hizo. Mientras más espectacular la vista, mientras más nos inspira y nos mueve la ocasión, más queremos compartirla con los que amamos más. Y mayor es el dolor cuando no podemos compartir con ellos porque la muerte nos los ha quitado. Y Dios sabe todo eso, y Él sabe cómo nos hizo y cómo sentimos. Escucha, amigo y amiga, el regreso del Señor Jesús al atravesar los cielos encendidos de gloria, acompañado de todos los ángeles del cielo, eso sí será lo más maravilloso, la más maravillosa vista que los seres humanos hayan alguna vez visto o verán alguna vez. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, si hemos aguardado con ansias su retorno, nuestro gozo jubiloso no conocerá límites. ¿Queremos experimentarlo solos? ¿No será nuestro gozo más completo si Juan y María y Jaime estuvieran con nosotros? Si pudiéramos hacer ese viaje por el espacio, pasando las innumerables constelaciones y galaxias, a través de las estrellas que pueblan los corredores de los cielos hacia la ciudad de Dios. ¿Querrá Dios que ese día maravilloso se convierta en un día un poquito echado a perder porque Juan no está allí, porque él se fue mucho tiempo antes, solo, muchos años antes? No, amigo y amiga, 1000 veces no. El Señor Jesús
no planeó millones de viajes solitarios uno a la vez. Él planeó un viaje espectacular para todo su pueblo, juntos en su venida. Y lo planeó de tal manera que tengamos un cuerpo para ver y sentir, un cuerpo espiritual, porque no hay vida sin cuerpo. Él no planeó un alma inmaterial, incorpórea, flotando en una parte del espacio sin ojos, ni boca, ni cara. Pero hay otra razón por la que el Salvador quiere que tú sepas la verdad de lo que sucede en la muerte. Él sabe que si no tienes la información correcta en este asunto, te haces un blanco fácil para ser engañado con un engaño fatal. Y si tú quieres saber lo que hablo, mantente en sintonía hasta el final del programa y entra a nuestro sitio de internet escritoestá.tv y podrás obtener un excelente material sobre este tema. Es que estamos tratando con un asunto que es demasiado grande para media hora. Hemos tenido tiempo para probar solo una fase del mismo, pero hay mucho, mucho más. Déjame solamente decirte esto. Probablemente no necesito decirte que el espiritismo en todas sus formas, bajo una gran variedad de etiquetas, está barriendo el mundo hoy. El interés, por ejemplo, en los fenómenos psíquicos se compara con un alud arrollador. Millones de personas sinceras están llenando su soledad con la compañía que encuentran en el mundo de los espíritus, en el cuarto oscuro de las apariciones, o en películas y juegos supernaturales en sus computadoras, tabletas y teléfonos. Se sienten atraídos con la promesa de que pueden tener contacto con sus amados muertos que han perdido. Y son consolados de esta manera, muchos de ellos, con la fe de que tal contacto con sus familiares ha sido hecho. Otros millones más se vuelven al espiritismo simplemente porque les gusta algo novedoso y emocionante. La verdad bíblica no les provoca el atractivo del encantamiento del medium espiritista. Las maravillas de la levitación, la telequinesis y todo lo que tiene que ver con la comunicación con los muertos o con los extraterrestres del espacio exterior. No hay encanto como la hechicería de lo sobrenatural. El terreno es terreno encantado del reino de los demonios, amigo y amiga. Pero nos damos cuenta por qué la base del espiritismo es una mala concepción o mal entendimiento, es un rechazo total de la verdad bíblica de lo que sucede en la muerte. Yo debo atreverme a decir algo, el espiritismo desaparecería rápidamente si los hombres y mujeres creyeran en las sencillas declaraciones que hace Dios en su palabra en este asunto de vital importancia. Nadie necesita ser engañado. Dios nos ha dado la información necesaria a todos nosotros para detectar las fabulosas mentiras satánicas. ¿Podría algo ser más importante que explorar todo esto sin demora? ¿Lo ves ahora? La verdad no nos fue dada para hacernos la vida más difícil, sino para hacerla más segura y feliz. La verdad no tiene la intención de hacernos miserables, tiene la intención de darnos un lugar firme y seguro cuando todo lo demás falle. ¿Hay algo en ti que siente la atracción por lo espectacular, lo sobrenatural, lo sensacional? ¿Te gusta el viento y el fuego del Pentecostés? ¿Te gusta lo grandioso, la gran emoción de todo ello, los resultados vistos en los rostros de miles? No hay nada malo en esto. Dios produjo el Pentecostés y lo producirá otra vez, solo que en una escala mucho mayor. Pero escucha, aún el Pentecostés queda pálido ante las maravillas del día de la venida de Cristo y la resurrección. Imaginémoslo todo. Deja que tu imaginación, guiada por la palabra de Dios, lo haga real. El Salvador atravesando los cielos encendidos de su gloria, cabalgando sobre una nube de ángeles acercándose a la tierra. Las trompetas circulando la tierra con su sonido penetrante. La voz del Salvador llegando como un eco divino a toda nación y tribu, llamando a los muertos a la vida. Las tumbas abriéndose al sonido de su voz. Los ángeles llevando a los bebés en sus manos para entregárselo en los brazos de sus madres. ¡Qué día de hermosa reunión! Pero ese día será el mayor desastre para los que se dejaron engañar por no creer la verdad. Los que todavía estarán jugando con el mundo de los espíritus,
con los demonios, enemigos de Dios, condenados al fuego eterno, cuando Jesús está en camino para salvarnos y liberarnos? Ese día para ti será lo que tú quieres que sea. Tú puedes decidir escoger el camino espeluznante del cuarto oscuro y las promesas mentirosas de los espíritus que solo son demonios disfrazados. O tú puedes estar firme en la verdad, aun cuando la verdad ahora no te parezca tan atractiva. Tú puedes estar firme en la verdad ahora, aun confrontando el ridículo y hasta la burla. Tú puedes estar firme en la verdad ahora, sin dejarla ir, sin renunciar a ella, aun cuando parezca que el viento y el fuego están en el lugar equivocado. El destino está en tus manos. Acompáñame en oración. Gracias, Señor Jesús, por la clara revelación de tu palabra. La verdad revelada de las Santas Escrituras que hemos encontrado hoy en este breve estudio, gracias por ella. Bendice a cada televidente y radioescucha mientras seriamente se dedican a estudiar estos asuntos importantes. Pero aún más, perdónanos nuestros pecados y haz que nuestros corazones estén en paz con Dios. Prepáranos para el gran día de tu venida. En tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, amigo y amiga, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.